Hola, mi nombre es Anita Gulmiri y soy profesora del New England College of Optometry y atiendo a pacientes en nuestra sede en el Centro para el Cuidado de la Visión del New England College of Optometry, donde estoy involucrada con nuestra clínica de control de la miopía. Para la charla de hoy, quiero centrarme en una descripción general de la ortoqueratología en el contexto del control de la miopía o el manejo de la miopía. Y antes de comenzar, quiero agradecer a Contamac por patrocinar esta maravillosa y educativa iniciativa, y espero que hoy puedan volver con algunos conocimientos y algunas claves clínicas. La ortoqueratología corrige temporalmente el error de refracción. Se usa una lente de contacto rígida permeable a los gases durante la noche para remoldear la curvatura de la córnea para que durante el día haya poca o ninguna dependencia de la corrección refractiva. La mayoría de las veces utilizamos este tratamiento para corregir la miopía, pero se puede usar para corregir la hipermetropía y en algunos casos incluso la presbicia. Otro nombre para ortoqueratología es remodelación de la córnea, y algunos sistemas de tratamiento y diseños de lentes que pueden conocer son la terapia refractiva de la córnea y el tratamiento de modelado de la visión. Esta imagen es una excelente ilustración de los efectos del uso de lentes orto K en la anatomía de la córnea. Una teoría de ortoqueratología es que el líquido dentro del epitelio central está comprimido, por lo que no hay pérdida de células y ninguna célula se mueve, pero el líquido dentro de esas células se mueve y se dispersa. Este gráfico aquí representa los cambios en el grosor de la córnea, desglosados como total, estromal y epitelial, en un periodo de 90 días. Como pueden ver, hay un adelgazamiento central total general durante ese periodo de 3 meses, pero curiosamente en el día 1 vemos la caída más pronunciada y el cambio más significativo en el grosor de la córnea, y que continúa estabilizándose hasta casi el día 10, que es aproximadamente el tiempo promedio que damos a nuestros pacientes en la clínica de control de la miopía. ¿Sobre cuánto tiempo tomará el tratamiento orto-K para alcanzar la corrección completa? Otro punto para destacar es que el epitelio es lo que explica la mayor parte de este adelgazamiento de la córnea central total, y que no hay una contribución significativa de los cambios en el grosor del estroma central que se ven aquí. Esencialmente, podemos ver aquí que la mayoría de los cambios ocurren en las primeras 10 noches de uso y que la mayoría de estos efectos están en el epitelio. Se observan realmente muy pocos o ningún cambio estromal. Indicaciones para ortoqueratología. Por mucho, la indicación más utilizada para la orto-K es en general la miopía. El tratamiento orto-K obtuvo la aprobación de la FDA en 2002 para la corrección de la miopía. La FDA de Estados Unidos es la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos y es el organismo regulador que también controla el uso de dispositivos médicos, entre otros. Ahora, aunque la FDA ha aprobado el tratamiento de la miopía, esto no es lo mismo que una aprobación para el control de la miopía con ortoqueratología, que de hecho hasta hace poco no teníamos. Entonces, este desarrollo es tan reciente que este producto orto-K específico que ha sido aprobado por la FDA todavía no está disponible para uso clínico. En nuestra clínica de control de la miopía, cuando presentamos la idea de orto-K a nuestros pacientes, explicamos la diferencia entre la aprobación de la corrección de la miopía y nos aseguramos de que los padres comprendan que el tratamiento está aprobado por la FDA para el uso de la corrección de la miopía, pero no para el control. Los padres también firman un formulario de consentimiento en el que están de acuerdo con esta forma de tratamiento no autorizada para control y control de la miopía. La FDA ha permitido la corrección de la miopía hasta 6 dioptrías con el diseño CRT y 1.75 dioptrías de astigmatismo, y con el diseño VST hasta 5 dioptrías de miopía y hasta 1.5 dioptrías de astigmatismo. Por supuesto, también pueden ir más allá de este rango, pero se considera un tratamiento no indicado. Se han reportado casos de alta miopía que se corrigen con hasta 10 dioptrías. Otro dato es que en los Estados Unidos no hay restricción de edad, por lo que el niño más pequeño que tenemos, adaptando con orto-K, tiene 5 años. Otras indicaciones, como mencioné anteriormente, incluyen la hipermetropía y la presbicia, pero son más difíciles de tratar y no hay aprobación de la FDA para ninguno de estos tratamientos. Y por último, con suerte tendremos la aprobación de la FDA en 2021 para el uso de orto-K para control de la miopía.
Entonces, sabemos que podemos corregir la miopía fácilmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, la importancia del manejo de la miopía radica en considerar la prevalencia de la miopía que está aumentando rápidamente, no solo en los países asiáticos y del sur de Asia, donde la incidencia es la más alta, sino también en todo el mundo, y eso es aterrador cuando consideramos las implicaciones de miopía alta y degenerativa. La miopía fue declarada epidemia por la Organización Mundial de la Salud hace unos años y actualmente se estima que para el año 2050, si no se hace nada para prevenir la progresión, más de la mitad de la población mundial tendrá miopía. Eso es 5.000 millones de personas y otro gran número de esos 5.000 millones tendrán miopía alta y eso equivale a 1.000 millones. Eso es el 20% de esos 5.000 millones que sufrirán de miopía alta para el 2050. Volviendo entonces a la pregunta, ¿por qué deberíamos preocuparnos por hacer algo más que corregir la miopía? Bueno, consideremos el impacto y las consecuencias de la miopía y espero que esto les permita comprender la urgencia e incluso la obligación que tenemos como proveedores de salud oftalmológica de hacer más que solo corregir la miopía, sino también considerar formas de ralentizar la progresión de la miopía y contribuir en prevenir su aparición. Primero hay que considerar las condiciones que amenazan la visión como resultado de la miopía alta progresiva. Cuando digo miopía alta me refiero a más de 6 dioptrías de miopía. Con el aumento de la prevalencia de la miopía también estamos viendo un aumento de prevalencia de maculopatía miope, que ahora es una de las principales causas de ceguera que generalmente no se puede tratar. Una vez que llegamos a un punto de ceguera legal con estos pacientes, nuestra única opción es derivar a estos pacientes a servicios de rehabilitación de baja visión, momento en el que la calidad de vida de los pacientes ya se ve muy afectada. Según un artículo reciente de Bollimore y Brennan, cada aumento de dioptrías en la miopía da como resultado un aumento del 67% en el riesgo de degeneración macular miope. Aunque la afección se desarrolla más adelante en la vida, la miopía subyacente se desarrolla en la infancia. Esa es una razón más para comenzar con el manejo de la miopía lo antes posible. Y como todos sabemos, los desprendimientos de retina están altamente asociados con miopía. Por supuesto que el riesgo es mayor con miopía alta, pero también es alto incluso con miopía moderada a baja. Es 9 veces mayor con miopía moderada y 3 veces mayor con miopía baja, aproximadamente 1.5 dioptrías en comparación con la hemetropía. La miopía alta también es un factor de riesgo para la glaucoma y las cataratas subcascular posterior, aunque podría decirse que tienden a ser menos devastadoras que la maculopatía miópica y los desprendimientos de retina. Altas miopías también pueden afectar la candidatura para la cirugía refractiva, por lo que para estos pacientes con miopía más alta y córneas más delgadas o ambas, estos pacientes pueden ser malos candidatos para LASIK debido al mayor riesgo de ectasia corneal posoperatoria. Por lo que no solo los pacientes con cantidades más bajas de miopía tienden a tener más opciones para los procedimientos de cirugía refractiva, también tienden a tener mejores resultados posoperatorios cuando se trata de cirugía refractiva. Por último, no se puede pasar por alto el impacto en la calidad de vida general. La visión borrosa no es nada lindo y por lo tanto, cuando pensamos en estos pacientes, generalmente hay una mayor dependencia del modo de corrección que están usando y a veces también una mayor discapacidad en ese sentido. Por último, la carga financiera y económica. Hay un aumento cuando se trata de tasas más altas de miopía, cuando se trata de cubrir los costos de corrección, pero también intervenciones quirúrgicas para cosas como desprendimientos de retina, cataratas y cirugías de cataratas, etc. Ahora hablaremos brevemente el largo debate entre la genética y el medio ambiente y cómo esa discusión se relaciona con la miopía y su etiología. Al igual que otros procesos patológicos, los dos van de la mano. Existe esta interacción entre la genética y los factores ambientales cuando se trata del desarrollo de la miopía. Sabemos que la prevalencia es mayor en estos pacientes cuyos padres son miopes, lo que sugiere que los factores genéticos están claramente involucrados y durante décadas ha sido la opción dominante, descartando otras razones de la miopía. Sin embargo, estudios más recientes, basados en la población, sugieren que los factores ambientales también pueden estar desempeñando un papel importante aquí, especialmente dado el rápido aumento en la prevalencia de la miopía en solo una generación. Y esto se muestra en muchos estudios, pero básicamente esto indica una fuerte causa ambiental porque, por supuesto, las reservas genéticas no pueden cambiar tan rápido.
Estos estudios recientes señalan que la educación y la cantidad de tiempo dedicado al trabajo cercano son factores ambientales importantes que contribuyen al desarrollo de la miopía. Pero también hay otras sugerencias sobre el papel del alojamiento y la luz azul que no enlisté aquí, y también el rol protector del tiempo al aire libre. Un comprobado líder en la práctica de lentes especiales y ojo seco. Cuando la precisión importa. Entonces, la miopía existe desde hace mucho tiempo y probablemente desde que tenemos memoria. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué estamos tan centrados en el tratamiento de la miopía ahora? Bueno, entre esta epidemia que se avecina, que es la miopía, tenemos la obligación de cumplir este papel de controlar la miopía. Y el manejo de la miopía es varios pasos más allá de la corrección de la miopía, que es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo al proporcionar anteojos y lentes de contacto a nuestros pacientes. Por lo que ahora queremos ayudar a prevenir la aparición de la miopía e intentar prevenir la progresión de la miopía. Y por suerte, para nosotros existe este gran movimiento y muchas cosas que suceden en torno a esta importante causa. La industria se ha asociado con investigadores para proporcionar una mejor comprensión de la eficacia de las opciones de control de miopía. En realidad, están dedicando mucho tiempo, energía y recursos al desarrollo de nuevas opciones de control de miopía. Las organizaciones gubernamentales y las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud también brindan educación sobre salud pública y aumentan la conciencia de la miopía. Sé que tenemos un largo camino por recorrer, pero es alentador saber que estamos en el camino hacia una mayor comprensión. Ahora bien, ninguna de las opciones de tratamiento que he enumerado aquí pueden detener la progresión de la miopía, un concepto muy importante para entender y transmitir a los pacientes. Independientemente de la opción de tratamiento, esperamos que algún nivel de miopía continúe progresando. Nuestro objetivo es simplemente ralentizar la progresión de la miopía, no detenerla por completo. Así que, hoy nuestra discusión nos centraremos en la ortoqueratología en el contexto de control de la miopía. Y cuando se trata de pensar en la eficacia del control de la miopía, se han realizado muchos estudios que analizan el control de la miopía y la ortoqueratología. Uno de los primeros es el estudio LORIC, un estudio longitudinal de ortoqueratología en niños, un estudio piloto de 2 años que fue uno de los primeros en evaluar realmente la progresión de la miopía después de un análisis anecdótico de que los niños adaptados con ortoqueratología progresaban menos en la miopía. Por lo que los autores, entre otras cosas, observaron tanto la longitud axial general y profundidades de la cámara vítrea y encontraron que, como pueden ver en estos gráficos, que había una desaceleración significativa del crecimiento ocular en el grupo de ortoqueratología representado por las barras blancas, en comparación con el grupo de control representado por las negras. Desde el estudio LORIC se han realizado muchos otros estudios en todo el mundo, en los Estados Unidos, Japón, España, Australia, que muestran que los niños usan lentes orto-K. Tienen tasas más lentas de progresión de la miopía en comparación con los niños que usan corrección de visión única. Informes de metaanálisis que son esencialmente informes que ofrecen una mirada amplia de múltiples estudios para resumir los descubrimientos de una gran cantidad de estudios, tienen criterios de inclusión muy estrictos. Estos informes también han demostrado una reducción del 41 al 45% en la progresión de la miopía en comparación con los pacientes que solo usan corrección de visión única. Uno de los estudios más sólidos sobre ortoqueratología fue el estudio ROMEO, que actualmente es el único ensayo de control aleatorio de todos los estudios de casos ortoqueratológicos hasta ahora. Y en un periodo de 2 años, pudieron encontrar una reducción significativa en la progresión de la miopía y los resultados también son consistentes con los informes del metaanálisis. El gráfico superior muestra los cambios cada 6 meses y la línea continua representa el grupo de control y la línea discontinua representa el grupo orto-K. El tiempo está en el eje X en meses y la longitud axial aumenta en el eje a medida que avanzamos. Básicamente este gráfico muestra que los niños que usan lentes orto-K muestran un cambio de longitud axial más lento en comparación con la línea continua del grupo de control.
Este gráfico muestra con círculos abiertos para Orto K y círculo sólido para el grupo de control. Pueden ver aquí en el diagrama de dispersión que hay bastante variación. Algunos niños tienden a progresar menos que el grupo de control y otros al mismo ritmo que el grupo de control. El mensaje importante para resaltar es que sí, la reducción del 41 al 45% de la progresión de la miopía es el valor promedio, pero no necesariamente se puede aplicar a todos los niños en nuestra práctica que adapten el lentes Orto K, y este mensaje debe ser comunicado claramente a los padres para que sepan sobre la eficacia de la ortoqueratología. Desafortunadamente, es extremadamente difícil predecir cuánto progresará cada niño, debido a la tremenda variación en cada uno de los factores de riesgo del niño. Es casi imposible decirle a los padres exactamente qué pueden esperar. Otro tema de interés sobre ortoqueratología es su seguridad. Y es posible que hayan tenido discusiones con sus colegas sobre este tema, y si nos fijamos en la historia, eso podría haber sido por una buena razón, porque a principios de la década del 2000 hubo este aumento de informes de casos independientes de ortoqueratología y queratitis microbiana. Watt y Swarbrick hicieron un análisis de 123 casos de queratitis microbiana en la literatura entre 2001 y 2007, y pueden ver aquí en este primer gráfico circular, aquí a la izquierda, que la mayoría de estos casos eran del este de Asia. Y en este otro de aquí pueden ver que el número máximo de estos casos ocurrió en el año 2001. Estas barras diferencian el año en el que se publicaron los informes de casos de queratitis microbiana de estas barras negras contra el año en que realmente ocurrieron los casos, que está representado por barras grises. Podemos señalar que el pico máximo de queratitis microbiana fue en 2001, y este último gráfico circular nos muestra el tipo de organismo infectante. Y podemos ver que las pseudomonas, que representan alrededor del 37% de estos 123 casos, de manera interesante y alarmante, Acanthamoeba fue implicado en 33 de los casos. Alarmante debido a lo rara que realmente tiende a ser la Acanthamoeba. Por ejemplo, una serie de casos típicos de queratitis microbiana en otros tipos de lentes, podríamos ver una prevalencia del 3% al 5%. Entonces, infecciones por Acanthamoeba del 33% es muy alto. Entonces, ¿qué pasaba realmente en el este de Asia en 2001? Bueno, resulta que el mercado de lentes de contacto Orto K en China no estaba regulado en esa época. Los lentes Orto K para usar durante la noche se fabricaban con frecuencia con materiales de lentes de contacto no permeables a los gases, y personal no capacitado sin acceso al equipo clínico apropiado hacía las adaptaciones. Además, el agua de grifo se vendió como solución para lentes de contacto de usos múltiples, por lo que podría explicar la alta tasa de infecciones por Acanthamoeba. En esta última instancia, como consecuencia de esta alta incidencia de queratitis microbiana relacionada con la Orto K, desde el gobierno chino intervinieron para regular el mercado. Dio como resultado que menos pacientes se adaptaran, pero también menos infecciones reportados en esa región desde el año 2001. A pesar de este aparente aumento en los casos reportados de queratitis microbiana en Orto K desde 2001, muchos de estos casos ocurrieron en un periodo relativamente corto en el este de Asia, pero dejó una impresión duradera de tal manera que muchos médicos aún hoy no se convencen de la seguridad del uso de Orto K, a pesar de varios estudios posteriores que han demostrado un perfil bastante seguro para Orto K. Ahora bien, estos estudios muestran además que la ortoqueratología es segura con un seguimiento cuidadoso. La conclusión aquí entonces en cuanto a seguridad de ortoqueratología es que si no se toman las precauciones de seguridad adecuadas, existe un mayor riesgo de infecciones microbianas. Pero, si se toman los protocolos y las medidas de seguridad adecuadas, es un procedimiento relativamente seguro para controlar la miopía, y no solamente con los pacientes adultos, sino también con los niños. Pasemos ahora a la adaptación de lentes de ortoqueratología. Profundicémonos en la aplicación clínica de Orto K. Comencemos con el diseño de la lente Orto K. Es un diseño de lente de geometría inversa, y el objetivo de estas lentes es proporcionar un buen centrado y zonas de tratamiento uniformes y predecibles. Por lo que un aspecto importante de la adaptación es considerar que existen estas fuerzas hidráulicas de la película lagrimal que están en juego
Y es eso lo que contribuye a la remodelación corneal adecuada. Y, por lo tanto, el objetivo de estas lentes Ortho K es que aterricen de manera uniforme y completa alrededor de la córnea para que en el centro tengamos nuestra curva base, que es la curva más plana y es responsable del tratamiento objetivo. A diferencia de los diseños de GP convencionales, donde la curva base para Ortho K no tiene ningún efecto en la adaptación, pero lo tiene en la magnitud de tratamiento. El radio de esta curva central generalmente está determinado por la cantidad de aplanamiento corneal necesario para corregir el error de refracción miope, más un 0.5 adicional o una dioptría más plana para tener en cuenta cualquier regresión, de modo que el paciente pueda tener una visión corregida durante todo el día. Aunque parece como un toque, en realidad es una capa lagrimal muy fina debajo de la curva base, menos de 10 micrones. Idealmente, este efecto de aplanamiento crea esta fuerza de compresión positiva en el centro, y la curva inversa mostrada por las flechas verdes son más empinadas que la curva base. De modo que cuando esa fuerza de compresión positiva se aplique centralmente, empujará esas fuerzas de fluido y creará una presión negativa aquí. Y este gradiente de presión extraerá eficazmente el líquido de la córnea hacia arriba y hacia afuera. La cantidad de espacio en esta área depende de la cantidad de miopía a corregir, por lo que cantidades más bajas de corrección de miopía resultarán en una altura sagital más superficial en comparación con las correcciones de miopía más altas. En el medio periférico aquí tenemos esta curva de alineación, otro punto de líquido lagrimal muy delgado. Nuevamente esto parece como toque, pero es una fuerza de compresión más leve. E incluso la curva central aquí, que además sirve para sellar este gradiente de presión. Esta curva trae la curva inversa de nuevo hacia la córnea. Idealmente, esta curva de la lente debería ser una curvatura similar a la córnea periférica media real, de modo que tengamos ese toque suave como una pluma o este patrón de alineación que se puede ver aquí. Esto es fundamental para la estabilidad y el centrado adecuado de la lente Ortho K. Y, por lo tanto, una cosa a tener en cuenta es que cuanto más presión de compresión positiva tengamos en el centro y en el medio periférico, más presión negativa tendremos en el centro y, por lo tanto, tendremos más corrección miope y más efecto miope también. El diámetro de la lente también contribuye a la estabilidad y el centrado adecuados, y la potencia de la lente dependerá de la curva base, pero será equivalente a la cantidad de factor de regresión. Por lo que, si hacen que la lente sea una dioptría más plana que la corrección miope para permitir visión óptima a medida que avance el día, la potencia de su lente será más una dioptría para permitir esta regresión. En nuestra clínica de control de la miopía realizamos una recopilación completa de datos durante las visitas de consulta de control de la miopía, por lo que esta lista contiene elementos específicos de ese examen. Y todos los elementos y puntos de datos son los que encuentro útiles cuando estoy adaptando o diseñando lentes Ortho K. Aspectos tan importantes como la refracción cicloplégica, la topografía corneal basal, la medición del DHIV y conocer las medidas de longitud axial también. Al elegir la lente inicial y comenzar con la primera parte, existen dos opciones para que puedan ajustar a su paciente de manera diagnóstica o empírica. Y algunos fabricantes tienen juegos de adaptación para que la adaptación de diagnóstico sea posible. Tenemos un juego de adaptación de diagnóstico en nuestra oficina y por lo tanto a veces tiendo a seguir este camino, especialmente si creo que el caso será relativamente sencillo. La adaptación de diagnóstico me permite evaluar la adaptación antes de pedir la lente y puedo hacer los cambios que necesite en ese mismo momento. Por lo general, uso menos tiempo en la silla de esta manera.
En general, también puedo capacitar a los pacientes en la colocación y extracción, y así puedo dispensar esa lente del kit de diagnóstico ese mismo día. Cuando es un ajuste empírico, es realmente fácil con los fabricantes de tu lado. Les brindas su topografía, la lectura K de su paciente, la refracción manifiesta del paciente, las mediciones del DHIV y los fabricantes diseñarán la lente. El candidato ideal cuando estás seleccionando un buen paciente para ortoqueratología, recomiendo usar la refracción y la topografía corneal del paciente para poder decidir si realmente es un buen candidato para este tratamiento. El error de refracción de referencia es importante porque menos errores de refracción se pueden corregir más fácilmente. Y si recién están comenzando con la adaptación ortocal, les recomendaría considerar una CAP. Así que digamos que es una CAP de -4, donde no va a ir más allá de ese rango, al menos en un comienzo, hasta acostumbrarse a la adaptación de lentes orto-K. Y luego otra consideración son las lecturas de keratometría en relación con la refracción. Entonces deberemos asegurarnos de que tenemos lecturas de keratometría de entre 42 y 46 dioptrías. Algo a tener en cuenta es que cuando estamos remodelando la córnea y la córnea central, dependiendo de la cantidad de error de refracción, cualquier paciente que tenga un error de refracción de moderado a alto, debemos tener suficiente inclinación corneal para que ese aplanamiento se produzca de manera efectiva. Si hacen los cálculos y el valor de la keratometría post-ortoqueratología de su paciente es inferior a 38 dioptrías, entonces es posible que este tratamiento no sea tan efectivo para su paciente. También el astigmatismo puede ser una limitación. Pacientes con cantidades bajas a moderadas de astigmatismo con la regla tienden a ser mucho más fáciles de adaptar que con cantidades más altas de astigmatismo. Los astigmatismos contra la regla también tienden a ser más difíciles de tratar, así como pacientes con mucho astigmatismo interno. A veces no les va tan bien y les quedará astigmatismo residual. Además, es importante prestar atención a los mapas de topografía corneal para comprobar si hay mucha simetría horizontal y vertical. Al evaluar el astigmatismo queremos que sea simétrico. Cuando tenemos mucha asimetría y astigmatismo irregular en cualquiera de estos tipos de pacientes, las irregularidades de la córnea pueden ser un motivo en la imposibilidad de obtener un tratamiento que les sea eficaz. Un aspecto que a veces se puede pasar por alto cuando comenzamos con orto-K es no considerar un diseño de lente orto-K tórica cuando se justifica basados en la topografía de la córnea. Hay indicaciones topográficas que deben buscar al diseñar su lente inicial. Me he dado cuenta de que uso una lente orto-K tórica entre el 60 y el 70% del tiempo cuando realmente estoy evaluando los mapas de topografía corneal antes de tiempo. Entonces, antes de la adaptación, deben observar cuánto astigmatismo corneal tiene el paciente. Si hay más de 1.5 dioptrías de astigmatismo, entonces esto puede ser una indicación para optar por un diseño de lente orto-K tórico y deben evaluar el tipo de astigmatismo de su paciente. Por ejemplo, si vemos estas fotos, la foto de la izquierda tiene una línea discontinua aquí y es la zona pupilar. Y luego está este astigmatismo que se extiende un paso hacia afuera de la zona pupilar. Bueno, a esto lo llamamos astigmatismo de limbo a limbo. Ahora compárenlo con esa área donde la mayoría de ese astigmatismo está aislada o contenido dentro del margen pupilar. A esto lo llamamos astigmatismo córneo o apical, que es mucho más fácil de tratar con la ortoqueratología. Mapas de elevación de topografía corneal son útiles como para determinar si se indica un diseño de lente tórico. Una diferencia de altura sagital entre los meridianos corneales planos y los empinados de aproximadamente 30 micrones o mayor a la longitud del cable de 8 milímetros significa que una lente tórica puede ser beneficiosa para un tratamiento efectivo. Así que le aconsejaría que observen realmente los patrones de la topografía de su paciente para decidir si se indica una lente tórica. Así ahorrarán muchos dolores de cabeza. Otra área de interés cuando se trata de trabajar con ortoqueratología, especialmente en el control de la miopía, son los equipos que tenemos en la oficina. La tecnología es un aspecto importante del manejo de la miopía y dependiendo de la forma en que deseen trabajar, se justificará qué equipos tendrán en el consultorio. Algo que quiero aclarar aquí es que aunque no puedan tener algunos de estos equipos en su oficina, es sumamente importante que entiendan la relevancia e importancia que tienen en el manejo de la progresión de la miopía con ortoqueratología.
Estos son dos equipos que recomiendo que tengan y si no los tienen, asegúrense de enviar a su paciente para que realicen estas mediciones en una oficina externa. Consulte a un oftalmólogo que pueden tener un A-scan para obtener sus medidas de longitud axial o hable con un colega que tiene un topógrafo corneal para trabajar efectivamente con estos pacientes. Este es muy importante. Realmente no me imagino adaptar lentes de ortoqueratología sin un topógrafo corneal. Evaluación de la adaptación. Para lograr una adaptación óptima como en este video de aquí, un buen objetivo es asegurarse un centrado adecuado. Y para lograrlo, intente adaptar la lente para que cubra el 90% del diámetro horizontal visible del iris. Así podrán conseguir en general un buen centrado. El patrón de fluoresceína de una lente de orto K debe parecerse a una diana. Así que partir del centro hacia afuera, las 4 milímetros centrales del patrón de fluoresceína deben mostrar lo que aparece como un toque apical. Pero recuerden que la lente no está tocando la córnea. Hay una capa muy fina de lágrimas presentes en el centro. Y paracentralmente se debería ver esta curva inversa. Veremos concentración y esa zona será de aproximadamente 1 a 2 milímetros de ancho. Y luego tenemos inmediatamente después esta área periférica media de toque o alineación periférica media. Y también, por último, hay una banda muy delgada de espacio libre en la periferia de la elevación del borde. Cuando esté evaluando la lente y el ajuste de la lente en una condición de ojos abierta, es importante recordar que esto puede no ser realmente cómo se encuentra la lente en un entorno ocular cerrado. Y la única forma real para obtener un entendimiento de cómo se ve la lente en el entorno ocular cerrado es a través de la topografía corneal. El patrón de topografía corneal ideal también se asemejará a un patrón de diana clásico y mostrará un tratamiento bien centrado para permitir una visión cómoda para el paciente. Pueden ver aquí un anillo de tratamiento simétrico o una zona de curva inversa que también debe estar bien centrada, seguida de un área de la curva de alineación que sea un poco más plana que la curva inversa. Muy bien, en cuanto a la solución de problemas de ajustes de lentes, lo repasaremos rápido. Pero cuando estamos solucionando problemas de ajustes de lentes, es muy útil tener una comprensión de la topografía, porque los lentes que se descentran pueden causar problemas visuales, así como problemas corneales y conjuntivales. Primero hablaremos de descentramiento superior. Si la zona de tratamiento está descentrada de manera superior, tienen una lente de ajuste plano. Como se ve en la topografía, deberían ver lo que llamamos patrón de cara feliz en la topografía, lo que significa que su lente está muy alta y que probablemente sea demasiado plana. Cuanto más superior es ese anillo rojo, más plano es el ajuste. Por lo que básicamente se trata de una profundidad sagital baja o una curva inversa muy plana. Para evitar esto deberán aumentar la altura sagital o empinar esa curva inversa. Si creen que la elevación del borde puede ser demasiado alta, entonces también pueden aumentar la curva periférica. Otras opciones pueden ser aumentar el diámetro de la lente o agregar una curva periférica tórica para así poder mejorar el centrado. Lo opuesto al problema del descentramiento superior es el descentramiento inferior, y lo opuesto al patrón de cara sonriente es un patrón de cara fruncida. Cuando una lente está descentrada inferiormente, en estos casos, mientras más empinada está la lente, más descentramiento inferior tendrá. En los patrones de fluoresceína pueden ver estas burbujas atrapadas dentro de la curva inversa, lo que también indica que esta área es demasiado empinada. Para solucionar esto debemos aplanar la curva inversa o bien disminuir la altura sagital. Si la elevación del borde es insuficiente, es posible que deban aplanar la curva periférica para volver a elevar esa lente.
Si el diámetro es demasiado pequeño, una lente más grande ayudará. Además, recuerden que siempre pueden agregar curvas periféricas tóricas si su levantamiento de borde no es consistentemente uniforme. El descentramiento lateral a veces puede ser realmente difícil de corregir porque hay varias razones de descentramiento. Pero la causa principal tiende a ser un diámetro de lente demasiado pequeño para la córnea que se está ajustando. Por lo que la solución aquí es aumentar el diámetro de la lente para que la lente cubra aproximadamente el 90 al 95% del diámetro horizontal del iris visible. Una nota rápida, hay varias formas diferentes de medir el DHIV de su paciente. Pueden usar un topógrafo corneal, a veces usando lámparas de hendidura que tienen retículas que se pueden usar para medir el DHIV. Un método simple es usar una regla de DHIV como esta y muchos fabricantes pueden suministrársela. Las islas centrales en una topografía indican que el ajuste es demasiado empinado y que tenemos una profundidad sagital excesiva en la curva inversa. Cuando esta lente está demasiado empinada en el centro, la córnea puede quedar demasiado empinada en el centro en lugar de aplanarse, que es el efecto que estamos tratando de lograr. Normalmente en estos casos veremos una gran cantidad de refracción residual y una sobrerefracción inestable. A veces es importante tener en cuenta que cuando inician un tratamiento por primera vez, es posible que vean algunas de estas islas centrales que se resolverán en 1 o 2 semanas, por lo que a veces pueden esperar. Pero si persisten, esto solo significa que tienen demasiado salto sobre el ápice y deberán aplanar la curva inversa y así disminuir la altura sagital. También pueden considerar aplanar sus curvas periféricas si no tienen suficiente elevación de borde. Entonces, recomendamos utilizar un lente orto K inicial si saben que hay algunas indicaciones en la córnea que apunten a eso. Una de las razones por las que puede haber un ajuste deficiente en términos de descentrado de la lente es que cuando ven este tipo de zona de tratamiento ovalada, una alineación periférica media deficiente o un anillo de tratamiento incompleto al evaluar la topografía son signos de que tienen una lente esférica en una córnea tórica y por lo tanto deberán cambiar a un diseño de lentes ortocatóricas para corregir el descentrado de esta lente y así poder arreglar el patrón desigual de esta córnea. Ahora bien, quería concluir describiendo los diferentes tipos de visitas que verían en una práctica típica de orto-K. Durante la visita de dispensación seguimos este protocolo y solo lo voy a resumir rápidamente. Primero preparamos el paciente con anestesia tópica. No siempre hacemos esto, pero creo que hace que la transición al uso de estas lentes sea un poco más fácil. Nos aseguramos de que la lente esté limpia y desinfectada antes de colocarla. Usamos una lágrima artificial viscosa no preservada en el recipiente de la lente antes de la aplicación. Luego verificamos la visión con y sin la lente para asegurarnos de que llegamos al objetivo de visión y que nuestra sobrerefracción está entre plano y +1. Evaluamos el ajuste, pasamos a realizar la capacitación y colocación de extracción en la misma visita de dispensación. En esta visita también discutimos el cuidado y la higiene en detalle y proporcionamos instrucciones bien escritas del fabricante y nuestros propios protocolos de higiene de lentes. También discutimos cualquier síntoma o cualquier problema a tener en cuenta y cómo encontrar atención si estos síntomas se presentan cuando la clínica esté cerrada o bien en caso de que sea una emergencia. Manejar las expectativas es una parte clave de la adaptación orto-K, así que tengan en cuenta que cuando discutan las expectativas con los pacientes, la tasa de progresión variará en un paciente a otro, así que siempre den un rango. Para una miopía más baja, por supuesto, lleva mucho menos tiempo que una miopía más alta, por lo que en promedio decimos entre 10 y 14 días. Si el paciente tiene una miopía más alta, diré hasta 30 días o más. La mayoría de los pacientes con un programa constante de 8 o más horas de uso nocturno de lentes orto-K mostrarán una visión objetivo que se mantendrá durante casi todo el día. En algunos casos, pueden dar a estos pacientes lentes de contacto blandos desechables para que los usen en el interín, especialmente para pacientes con miopía más alta. A veces dispensamos lentes de contacto desechables diarios que el paciente puede usar en esos momentos. También es muy importante educar a sus pacientes sobre algunas aberraciones inducidas que pueden aparecer como deslumbramientos y halos, especialmente de noche. Estos pueden aparecer especialmente cuando está comenzando el tratamiento y la mayoría de las veces el paciente se acostumbra. Sin embargo, otras veces puede continuar durante incluso después del tratamiento completo.
Bueno, muy rápido, así como se ve el cronograma de seguimiento. Durante el primer día evaluamos la relación entre el lente y la córnea. Nos aseguramos de que no haya ninguna tensión corneal excesiva y de que el lente se sale fácilmente y que no se atasque demasiado. Y luego seguimos este protocolo. Si todo va bien, nos aseguramos de discutir este protocolo de tratamiento con los pacientes con anticipación en términos del cronograma de seguimiento. Deben saber que vendrán para varias visitas diferentes y este es solo el cronograma aproximado. Si todo va bien, no necesita muchos cambios de ajuste de lentes, pero si necesita muchos cambios de lentes, entonces este programa se prolonga, especialmente en esta área y en esta fase aquí. En cada visita de seguimiento, estas son las pruebas que realizamos. Así que lo dejaré para que lo vean, pero una cosa a tener en cuenta es que, aunque la visión no corregida de 20/20 es el punto final objetivo, los niveles más bajos de agudeza pueden ser aceptables según las expectativas del paciente y sus objetivos. Y otro punto aquí es que cuando esté mirando la sobrerrefracción deberían ser más 0.5 a más 1. Así que tengan en cuenta que en algunos de estos casos la refracción excesiva tiende a fluctuar en cada una de las visitas de seguimiento, pero debería estar entre más plano y más 1, diría. Ahora bien, por último, hay varias opciones para la limpieza y el cuidado. Normalmente recomendamos los sistemas de peróxido de hidrógeno, pero una solución multiusos GP también es suficiente. El aspecto importante es explicar a fondo el proceso de limpieza. También es importante que recomendemos el uso de lágrimas artificiales y lágrimas viscosas no conservadas para la aplicación y algún tipo de gotas rehumectantes para quitar la lente. Esto ayudará con cualquier fijación de lentes que se produzca de la noche a la mañana. Eso es todo por ahora y me gustaría nuevamente agradecer a Contamac por invitarme.